Bienvenidos amigos a Undawn, el videojuego de supervivencia mundo abierto ultra mega realista. Ya ha cerrado su beta, chicos, y en el día de hoy pues no te traigo un gameplay, evidentemente aquí estamos viendo, sino más bien vamos a hablar del videojuego y de darte noticias que tienes que saberlas, ¿vale? Entonces empezamos de inmediato diciéndote que pues ya no hay beta cerrada, chicos, ya ha cerrado totalmente el juego, los servidores ya no están disponibles. Por eso es que al entrar al videojuego te dice que no hay servidores. Eso es porque pues ya el pasado 15 de abril cerraron los servidores. En general cerró la beta y ya no se puede probar el juego. Así que todo aquel que lo probó, incluyéndome, estamos seguros de que lo disfrutamos en lo que se pudo. Claro, porque era una beta cerrada y había errores de servidores y todo lo demás, ¿no? También había lag. También algunas personas no podían probar el juego en calidad ultra. Pero bueno, ahorita ampliamos un poquito más de ese tema, de cómo nos fue en la beta cerrada. Y bueno, chicos, también tengo que informarte desde ya que tenemos el preregistro disponible en la Google Play y en la App Store, para que te vayas a registrar y cuando el juego ya sale, pues se te instale automáticamente. Y que la Play Store te avise: hey, mira, carnal, ya ha salido Undawn, ya puedes jugarlo sin necesidad de VPN, de APKs y esas cosas así. No, ya está el preregistro, chicos, para que el juego salga simplemente y se te instale. Así que vayan, aquí en la descripción van a tener el enlace del preregistro, que, ojo, debo decirte que está disponible en todos los países, o al menos eso es lo que yo entendí. Y bueno, a propósito de este preregistro, tenemos recompensas, chicos. Sí, señores, me encuentro en la página oficial de Undawn. Y bueno, por acá nos damos cuenta de que nos van a dar recompensas por el preregistro. Tenemos una meta máxima de 2.500.000 personas para obtener una mejor recompensa, entre comillas, Y bueno, la peor recompensa es de 500.000 preregistros, que sería esta la recompensa. Hasta el momento, hoy, van 330.000 personas, bueno, ya casi 331.000 personas preregistradas. Por lo tanto, ya estamos a poquito de conseguir esta recompensa de acá, que cuando el juego salga, nos van a dar esto, ¿sabes? Si el juego llega a 2,5 millones de preregistros, nos van a dar esta recompensa. Así que, pues, a registrarse todo el mundo. Pero la verdad es que yo te soy sincero, estas recompensas como que son muy lamentables. A ver, oye, sí, o sea, solamente 1.800 monedas, en serio, una caja de armas y una skin, por decirlo así, un traje. Puede que sea bien para algunas personas, pero a mí, que yo jugué el juego, pues te puedo decir de que eso no es nada. O sea, no te están dando prácticamente nada. Pero bueno, son 2,5 millones de personas que tienen que registrarse. Es bastante poquito, por decirlo así, porque hasta el momento el preregistro no lleva pero ni 24 horas al momento de que estoy grabando este video. Y ya tiene, pues casi, ya estamos a punto de llegar a la primera meta, que es de las 500.000 personas. Entonces, pues bueno, ojalá que estas recompensas las mejoren, y si se quedan así, bueno, no importa, ¿no? Pero bueno, chicos, bien, te voy a decir algo ahora de mi experiencia en el juego. Y bueno, yo que lo probé y llegué al nivel 21, creo, si mal no recuerdo, llegué al nivel 21. No pude llegar al nivel 40, donde daban una recompensa súper espectacular para cuando salía el juego global. Y bueno, antes de continuar te digo que aquí tenemos un evento que es básicamente compartir esto y te dan como recompensa esta arma de aquí, que es la R700, es lo que puedo ver. Entonces hagan eso para que les den esa arma cuando salga el juego. Y bueno, ya por acá captura de pantalla. Y bien, chicos, mi experiencia en el juego fue muy buena, la verdad. Sí que hubo pequeños errores, cosas así. Por ejemplo, los servidores se petaron al inicio y tuvieron que abrir más servidores para que las personas que estaban probando la beta pudieran jugar bien, porque sí que hubo un error ahí en los servidores de que pues había que esperar un tiempo para poder entrar a jugar, pero era que muchas personas estaban jugando el juego a la vez y pues los servidores se saturaban y había que esperar tiempos. Pero afortunadamente me gustó de que
Undawn, la gente de Level Infinity, Lightspeed Studio, Tencent, toda esa gente, pues adquirió más servidores y ya ese tiempo de espera para entrar al juego se terminó y bueno, todos pudimos seguir jugando. Ahora, también debo reconocer de que pues hubo bastante lag en el videojuego, ¿eh? Yo que tengo un dispositivo gama alta, gama premium, llámese, sentí muchísimo lag en el juego, chicos. Eso es 100% honesto. Y bueno, pero claro, eso se debe a que pues, el videojuego era primera vez que se estaba testeando en muchísimos dispositivos y cosas así, ¿no? Entonces, pero bueno, lo pude jugar, pude entrar al juego. Y bueno, fui de las pocas personas porque muchas personas querían entrar al juego, pero muchos pues no lo podían descargar, no lo podían instalar. Y bueno, también hubo una ligera confusión ahí en el tema de los países o los sitios donde iba a estar disponible la beta cerrada. Entonces pues todos pensaban que la beta cerrada era global y pues no era así, era por regiones. Entonces, pues fuera de esos errores, la verdad es que me gustó muchísimo, principalmente el sistema de construcción de casas es muy completo, más de lo que yo he visto antes en un videojuego de supervivencia en móviles, porque aquí podías hasta pintar las paredes, podías cambiar el suelo, el techo, lo podías pintar, podías poner un montonazo de decoraciones. Podías poner decoraciones exteriores en el campo, cosas así. Oye, la verdad es que el sistema de casas a mí fue lo que más me gustó y más me impresionó de este videojuego. También, otro sistema que me gustó muchísimo, pero si les soy honesto, muchísimos, es el sistema de construcción de vehículos, de armas y de drones. Ese sistema para mí fue eso fue espectacular, chicos, porque wow. No lo había hecho yo antes en ningún otro videojuego. Y bueno, el tema de los zombies también me gustó que, bueno, a ver, no era disque tan realista porque a veces tú le dabas en la cabeza a un zombie y dependiendo del nivel pues no se moría. Entonces, bueno, habían zombies que eran muy difíciles de matar, chicos. O sea, yo me juntaba con amigos y ni así podíamos acabar los zombies, ¿eh? Había que hacer escuadra y todas esas cosas. Que eso es otro punto que me gustó muchísimo. Lo bueno que estaba el multijugador, chicos. El multijugador, pues la verdad es que era muy increíble. Inclusive había una zona PvP que podías darte de madrazos con otros jugadores. Y esto es porque en el mapa mundo abierto, pues en cualquier lado no te puedes matar. Jugadores entre jugadores no se pueden matar. Algo que está muy bien porque pues si no, el juego se iría a la ruina porque ¿qué vas a hacer en un juego donde viene un tío y te ve y ¡puf! Te mata? O sea, no es la idea, ¿no? La idea del juego es luchar contra los zombies y contra otros supervivientes. Me gustó muchísimo los NPCs que habían en el juego. Si tú te ibas a la ciudad, encontrabas vagabundos por ahí y podías interactuar con ellos y la verdad es que era muy espectacular. Yo logré ir a una gran cantidad del mapa, chicos. Logré llegar a muchísimos sitios y te puedo decir que, wow, Dios, tío, eso tiene un contenido increíble, gente, de verdad. Y logré descubrir funciones muy únicas, muy útiles, que la verdad me impresionaron muchísimos. Me enfrenté a zombies y supervivientes también sumamente poderosos, que bueno, daban miedo, pero una cosa que no me gustó tanto del juego es el tema de la muerte. O sea, el tema de la muerte, al menos a mí, yo me moría y pues no pasaba nada porque no perdía nada. No había como que perder el loot o algo así. Que puede estar bien, pero para el tema de la supervivencia, pues quizás a algunos les guste y a algunos no les guste. Pero bueno, en general, chicos, me ha gustado muchísimo el videojuego. Mi experiencia en el juego, en la beta, puedo decir que fue un 8 de 10. Podríamos decir que fue un 8 de 10 porque claro, era una beta. Así que ya solamente falta pues esperar el juego global cuando salga, que se especula, ojo, se especula que sea en torno de junio o julio de este año, chicos. Puede hacer sentido porque como ya tenemos un preregistro en la Play Store, normalmente cuando hay un preregistro en la Play Store, los juegos no demoran más del año en salir, sino un par de meses por allí y van saliendo de a poquito a veces o sale enteramente para todo el mundo de inmediato.
Ojalá que sea así y no de a poquito como otros juegos. Entonces chicos, dejo el video por aquí hablándoles un poquito de este juego y hablándoles de las noticias y de mi experiencia en el juego. Y espero que ustedes también se las hayan pasado bien, chicos. Sin más, nos vemos en la próxima. A registrarse en Undawn, a ver si logramos esa recompensa miserable de 2,5 millones de preregistros. Hasta la próxima, chicos. Chao.